Saluda, ¿cómo va? ¿Cómo andas, Luis? ¿Todo bien? Todo bien, Guillermo. A ver, ¿cómo va a impactar y en quiénes? Para que lo entendamos en el caso de que se apruebe, ¿no? Primero, la cuarta categoría de ganancias. Cuarta categoría de ganancias para los empleados en relación de dependencia principalmente. El universo más grande que le va a afectar esto va a ser aquellos empleados en relación de dependencia y de alguna manera va a tener desde un punto de vista económico para aquel que es soltero va a empezar a pagar a partir de 1.800.000 pesos si es soltero y sin hijos, y si es casado con cónyuge y dos cargas de familia, dos hijos, a partir de 2.200.000, 2.300.000. Eso desde el punto de vista práctico. Y además va a dar estabilidad a lo que sucedió durante 2023. O sea, que ¿A no te cuántos? retuvieron. Sí, ¿a cuántas, a un grupo de cuántas personas abarcaría, Guillermo, si lo tenés calculado? Sí. Mira, más o menos hoy en día, cuando se hizo esta reforma, la actual, la que está vigente, era para bajar de 800.000 personas de contribuyentes, bajarlo a 80.000, y ahora con esto se generaría una restitución más o menos de 1.000.000 de personas. Se ampliaría la base, pero como esto viene acompañado de una modificación en la forma, en las alícuotas del impuesto a las ganancias, si bien se amplía, cuando vos empezás a pagar el impuesto, estás en un monto más o menos de 5.000 pesos. Y después se genera una progresividad mayor, como que es paulatino, como que cuando vas aumentando el sueldo, vas teniendo escalones de un 3% de aumento de tasa. Antes rápidamente llegabas al 35%. Guillermo, ¿qué impacto fiscal tiene este impuesto? ¿Cómo repercute en las arcas fiscales? Y el impuesto a las ganancias había tenido un efecto así mensual de aproximadamente, se había caído la recaudación mucho de un 60% y de punta a punta en el año era un 30%. Y acá el impacto que tenía muy importante era de que las provincias perdían recaudación. Entonces pasaba en un momento que estaban, viste que las billeteras siempre son más o menos de color negro, bueno, abrían la billetera y veían un panorama bastante negro, pues no veían billetes. Entonces ahí fue un reclamo desde las provincias al gobierno central pidiendo la restitución del impuesto a las ganancias. Se habla siempre de que es un impuesto progresivo, que es un impuesto, digamos, que a diferencia de otros impuestos, por ahí al consumo, que afecta más a las clases bajas. ¿Vos te parece que es una descripción adecuada del impuesto a las ganancias? Desde el punto de vista teórico es un impuesto progresivo. Al día de hoy es un impuesto que yo te diría que rápidamente se convierte en proporcional porque enseguida llegás al 35% para un empleado que esté sujeto al gravamen. O sea, y ni te digo para un autónomo. Con las nuevas alícuotas se busca de nuevo tener esa progresividad que es lo razonable que tendría que tener este impuesto, claramente. Em, ¿Qué impacto puede tener en la economía y en el sistema impositivo la moratoria y el blanqueo? Luis, mira, cuando vos venís de un contexto de un cepo cambiario, es natural que después tengas que hacer un sinceramiento fiscal, porque el mismo gobierno fue el que estableció la barrera y de alguna manera la gente lo pudo haber incumplido. No va a tener el éxito que tuvo en la administración Macri, que se hablan de 120.000 millones de dólares exteriorizados. Y acá hay dos comentarios para hacer en cuanto a la temporalidad. Es muy probable que la gente espere a que haya una mejora en la economía. Siempre los blanqueos los tenés que establecer en momentos donde la economía empieza a florecer. ¿Por qué? Porque nadie va a estar dispuesto a tomar su patrimonio, que de alguna manera lo tiene oculto, para exponerle un riesgo económico. Entonces, acá temporalmente van a suceder dos situaciones. Aquel que está muy apremiado por determinadas situaciones va a entrar al blanqueo. Aquel que tiene una situación que puede esperar va a, de alguna manera, esperar una mejora en la economía. Y algo que hay que destacar es que esta norma prevé esto implícitamente cuando el blanqueo todavía el año que viene, 2025, en julio, vamos a poder hablar de gente que se puede ingresar al blanqueo. Entonces, acá, y adicionalmente a esto, es muy importante que esté la reforma a nivel de bienes personales.
porque si no es medio contradictorio decir, vení, exteriorizá y sigo con un impuesto al patrimonio que es muy, muy caro. Claro, porque Entonces, bienes personales, ¿cómo sería la reforma para bienes personales para quienes pagamos bienes personales? Para que hoy paga bienes personales, bienes en el exterior, estás en una alícuota del 2,25%, y en la alícuota máxima, y la máxima en bienes locales es 1,75%. ¿Qué es lo que sucede particularmente en el 2023, ejercicio 2023? Estuvo la devaluación hacia fin de año, entonces quienes tienen tenencias de bienes medidos en moneda extranjera, esa corrección de producto de esa devaluación hace que cuando vos hoy estamos estimando los impuestos, son muy caros los impuestos de aquellas personas que tienen bienes en el exterior principalmente. Entonces, si eso no se corrige, y va a ser difícil que la gente esté interesada en exteriorizar su patrimonio. Por eso, tanto el blanqueo como bienes personales son dos normas que se tienen que articular de manera en conjunto, como que no tendría mucho sentido. Es decir, hay una exteriorización de capitales y sale muy caro bienes personales. Sumado a esto que te dije, de la situación económica, de cuando la gente se acoge a los blanqueos. Como que hay que destrabar esta situación que quedó media anómala, por así decirlo. Muy bien. Guillermo Poch, gracias por habernos atendido, ¿eh? Por favor, y a no, disposición, Luis, de usted. me faltó algo, Poch, me faltó algo que lo tengo. No me por favor, te espero, Luis. No, muchas gracias, perdón, pero me faltó, el disco rígido se me trabó en la mitad y ahora avanzo. Se supone que si sale el paquete fiscal, van a anunciar la rebaja en el impuesto país, que hoy es del 17,5, lo van a rebajar 7,5. ¿Qué impacto puede tener eso en la economía y en el cepo? Mira, dos cuestiones, Luis. Impuesto país es un impuesto que pende o tendría que estar pendiendo de un hilo, y ese hilo es el desdoblamiento cambiario. En el momento que se vayan unificando, la verdad se tendría que cortar ese hilo y caerse el impuesto. Y después, diciembre 2024, el impuesto no tendría que estar siendo prorrogado, renovado, como habitualmente pasa en Argentina. Muy bien. Hay una realidad que no tiene mucha lógica, que el impuesto nace producto de un desdoblamiento cambiario, que cuando se vayan unificando, el impuesto vaya desapareciendo. Lo lógico es que en la medida que el dólar oficial se acerca a dólar billete, de manera inversa se va reduciendo el impuesto. Si no, no tiene mucha lógica desde el por qué fue creado el gravamen. Muy bien. Muy agradecido, Guillermo, ahora sí, ¿eh? Por favor, y quedo a disposición. Muy bien. Ahí está. Estoy hablando desde un